Grupo Metrópoli informa. Doctora Diana Aguilar, muy buenas tardes. Gracias por recibirnos aquí en el Hospital San Bernardo de León. ¿Nos pudieras platicar, por favor, cuál es tu especialidad? Mi especialidad es genética, el área de la genética, y tengo una subespecialidad en medicina genómica. La genética no solo se trata de investigación, también como médicos evaluamos padecimientos que tienen un origen genético y que pueden ser transmitidos de generación tras generación, y uno de estos es el cáncer. Es por eso la importancia de incluir en el centro de cáncer de mama la evaluación por parte de un médico genetista o bien la valoración de genética. Doctora, si nos pudieras platicar, por favor, aquellas personas, ¿quiénes son aquellas personas que pudieran ser candidatos para que a través de la genética pudieran padecer en un futuro o actualmente algo cáncer? Los principales factores de riesgo serían antecedentes familiares, sobre todo a edades jóvenes o de tumores que son poco comunes. Las pacientes con cáncer de mama que son jóvenes y que tienen tumores con ciertas características, independientemente de la historia familiar, son candidatas a una valoración por parte de un médico genetista para poder distinguir o poder diferenciar si necesitan estudios genéticos para definir su diagnóstico y definir su riesgo. De esta manera poder tomar medidas preventivas, tanto para ella de padecer segundos tumores como para sus familiares, sus hermanos, hermanas, padres e hijos. Doctora, ¿cuáles son algunos síntomas que pudiera presentar algún paciente y que no le tomaran la seriedad de que puede ser algo grave? ¿Cuáles son los síntomas que se pueden presentar? ¿Los síntomas del cáncer de mama? Así es. Bien. Independientemente de si es genético o lo que llamamos esporádico, el cáncer se va a manifestar de manera similar. Puede haber aumento de volumen localizado en algún área del seno, enrojecimiento de la mama, cambios en el aspecto de la piel que toman una apariencia similar a la de una naranja, que le llamamos piel de naranja, retracción o inversión del pezón y una secreción a través del mismo, o bien algún abultamiento a nivel de la axila. Esos serían algunos síntomas, algunas manifestaciones que hay que evaluar para definir si se trata de algo cancerígeno, algo maligno o alguna lesión benigna de la mama. Doctora, ¿a partir de qué edad es una persona que ya está propensa o que puede padecer algún tipo de cáncer, específicamente cáncer? ¿A partir de qué edad empiezan los riesgos? Y si hubiera una edad límite para que pues ya no te den. Si nos pudieras platicar. ¿Hablando de cáncer esporádico o de cáncer hereditario? Pues si nos pudieras explicar los dos, por favor. Okay. Así es. Bueno, cáncer de mama, una mujer, cualquier mujer tenemos riesgo de padecer cáncer de mama en cualquier momento de nuestra vida. La probabilidad de que se desarrolle un cáncer de mama es de 10%. Puede ser a los 20, 30, 50, 70 años. Cuando es o se trata de un cáncer hereditario, un diagnóstico antes de los 50 o antes de los 40, hay que investigar más. Si una mujer tiene el diagnóstico a esta edad, investigar más para poder distinguir o diferenciar si es un cáncer hereditario. Este 10% que nos mencionabas, ¿nos podrías especificar un poquito ese 10% quiénes son? Toda mujer, cualquier mujer. Cada mujer tiene el 10%, de desarrollar. Una de cada 10 mujeres estamos en riesgo de desarrollar cáncer.
Doctora, actualmente, ¿cuál es el cáncer número uno en la mujer mexicana? Desafortunadamente, el cáncer de mama ocupa el primer lugar en diagnósticos de cáncer para las mujeres en México. Es por eso la importancia del Centro de Cáncer de Mama del Hospital Zambrano Elio, donde no nada más se atiende el cáncer, el tumor en sí, con todos los medicamentos más recientes, con los esquemas de quimioterapia que están usándose en los principales hospitales del mundo. Además de eso, le damos una atención integral a la paciente, incluyendo una evaluación psicológica, una evaluación nutricional para que mejore su estado de salud, para que ella se recupere mejor del cáncer. Y en el caso de mujeres jóvenes, digamos, con un diagnóstico antes de los 45 años, con o sin antecedentes familiares de cáncer, ameritan además una evaluación por parte genética para poder definir si el origen de su tumor tiene una explicación en una mutación que se puede heredar generación tras generación y que podría implicar para la paciente un riesgo de desarrollar otro tumor, ya sea en la otra mama o bien en algún otro órgano. Doctora, si nos pudieras, hay mucha dudas sobre qué pasa con aquellas personas, aquellas mujeres que genéticamente hablando se detectó un cáncer. ¿Tendrás alguna, qué es lo que hacen aquí en el hospital? Ahí se puede salvar a esa persona y cuánto dura un tratamiento. ¿Nos puedes platicar, por favor? El tratamiento del cáncer en el caso de un cáncer de mama esporádico o un cáncer de mama de origen genético es exactamente el mismo. La diferencia va a ser la evaluación posterior de la paciente, el seguimiento que le vamos a dar, porque en uno y en otro grupo el riesgo de desarrollar un segundo tumor es muy diferente. Estamos hablando de un 20 en el grupo esporádico en los siguientes 20 años contra casi un 50% en las mujeres con cáncer hereditario en los siguientes 5 años. Entonces es muy drástica la diferencia, merecen una vigilancia diferente. A las pacientes con un riesgo genético que ya tuvieron cáncer se les puede ofrecer una cirugía reductora de riesgo. Estamos hablando de una cirugía de la mama contralateral. La mama que está sana se puede operar, retirar por completo la glándula mamaria para disminuir su probabilidad de desarrollar un segundo tumor en esa mama, o bien estarla vigilando cada 6 meses con diferentes estudios para poder detectar el cáncer cuando se presente en una etapa muy temprana y poderle ofrecer tratamiento de manera oportuna. Cuando el cáncer se detecta en fases muy tempranas, independientemente de el tipo de cáncer o si es cáncer esporádico o cáncer genético, va a tener un mejor pronóstico el paciente. Lo que hacemos al identificar a pacientes que podrían tener un cáncer debido a alguna mutación genética es ofrecerles estudios de laboratorio que son muy sofisticados para identificar si está presente o no esa mutación que estamos sospechando, para ya con toda seguridad poderle ofrecerle el manejo que merecen ese grupo de pacientes y no quedarnos cortos en la vigilancia posterior, ni tampoco hacer cirugías innecesarias en quienes no las necesitan. Doctora, si nos pudieras ampliar un poquito el punto de cuáles son los estudios que se pueden realizar aquí en el Hospital Zambrano Elio, por favor.
Los estudios genéticos pueden incluir desde un solo gen hasta un grupo de 25 o más genes que se analizan en laboratorios fuera del país. Son estudios que se hacen en una muestra de sangre o bien en una muestra de saliva del paciente. Este estudio se puede hacer en cualquier momento, cuando recién se diagnostica el cáncer, cuando empieza con su tratamiento, ya sea quimioterapia, incluso aún después de que ya se haya retirado el tumor mediante una cirugía o ya haya cumplido todo su esquema de tratamiento de cirugía, quimioterapia, radioterapia en los casos necesarios, y la paciente ya está en una vigilancia, puede ser en cualquier momento que se tome esta muestra de sangre o saliva, se mande a analizar. Y te digo esto de en cualquier momento porque son cambios genéticos o defectos genéticos con los que se nace. Están presentes en todas y cada una de las células del cuerpo. Específicamente en quien ya tuvo cáncer, tuvieron que ocurrir otros cambios para que se desarrollara el tumor, pero la mutación, digamos, que manda, la que determina el riesgo de que esa persona, ya sea hombre o mujer, en algún momento de su vida, pero principalmente en una edad joven, va a desarrollar cáncer. Siempre va a estar ahí ese defecto. También se puede buscar en individuos que son sanos, pero que tienen familiares que cumplen con los criterios, familiares que ya tuvieron cáncer y que cumplen con los criterios para pensar que se trata de algo genético y hereditario. En el caso de que sea hereditario, tiene que ser forzosamente de que alguien de la familia padeció algún cáncer. Sí, y si nadie de la familia, está descartado. Si nadie en la familia ha padecido cáncer y la persona tiene esa inquietud, esa ansiedad o ese temor, no habría una indicación de hacer el estudio. No. Solamente se puede hacer en individuos asintomáticos o en individuos sin cáncer que tienen una historia familiar que cumple ciertos criterios y que ya no está disponible la persona o las personas que tuvieron cáncer, que desafortunadamente ya fallecieron o que viven fuera del país. Solo en ese caso se podría hacer al individuo sano. En una persona que no tiene ningún antecedente de cáncer familiar y que tampoco tiene ni ha tenido ningún tumor, no cumpliría con los criterios clínicos para poderle ofrecer este estudio, porque este estudio no le ofrecería ninguna ventaja, además de que son estudios costosos. Pero es una tranquilidad. No necesariamente, porque cuando, ¿cómo decírtelo? Los resultados que podría arrojar el estudio pueden causar más ansiedad. Un estudio genético nos puede dar 3 tipos de resultados. Positivo, que está presente una mutación que está explicando el cáncer en esa persona y en esa familia. Negativo, que no hay una mutación y que el cáncer se debió a la suma de otros factores ambientales. Y el tercer resultado es el que nos da más dolor de cabeza a los médicos. Se llama variante de significado incierto. Es un resultado que no nos ofrece más información de qué hacer con ese paciente en cuanto a su vigilancia o bien ofrecerle medidas de prevención.